en la Biblia donde Elías miró al cielo y no había nada. ¿Qué había? Nada. Pero su fe le hizo entender algo, que las nubes iban a aparecer y que Dios iba a abrir los cielos, iba a descender su lluvia. Y la lluvia simboliza su gloria, su presencia, su bendición, porque Él es hacedor de maravillas. Y Elías tuvo la fe y resistió y permaneció y mandaba a su siervo una y otra vez hasta que la nube apareció y entonces la lluvia descendió. Así que el Señor, no sé lo que tiene para nosotros hoy, pero yo ya veo la nube y el Señor va a derramar su gloria, porque Él es hacedor de maravillas y Él es un Dios de milagros que obra y Él no desampara a su pueblo. Y su lluvia va a caer en el nombre de Jesús. Por fe, dile al que tienes al lado, por fe la lluvia te va a caer, te va a empapar. Dile, abrígate que te vas a enterar. Bueno, toma asiento ahí donde estás. Vamos a seguir con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y esta tarde me gustaría compartirte acerca de una de las historias bíblicas más impactantes para mí, donde había una situación muy complicada. Di conmigo, muy complicada. Era una situación muy dura y muy difícil para alguien. Y había un hombre que estaba sufriendo muchísimo y no encontraba ni la paz ni el descanso en medio de su situación. Era una situación tan complicada que no existía remedio ni solución para él. Y estaba preocupado siempre, estaba siempre inquieto, estaba siempre afanado, no dormía bien y la situación ya le estaba consumiendo. Así que decidió pedir ayuda y le pidió ayuda a los discípulos, pero los discípulos no le pudieron ayudar. Y esta historia se encuentra en Mateo 17. Quiero que vengas conmigo a Mateo 17, versículo 14. Mateo 17, versículo 14. Este hombre se acerca a Jesús, leamos desde el 15. Mateo 17, 15. Este hombre se acerca a Jesús desesperado y le dice, Mateo 17, 15, le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Batallaba con el suicidio. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y vinieron entonces, ¿quiénes vinieron? ¿Quiénes? Los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será por imposible. Amén. Jesús solucionó el problema de este hombre. Y este hombre, yo imagino que desde aquel momento podía descansar, porque tuvo un encuentro con Jesús. Y su vida empezó a tener paz y descanso. Amén. Pero los discípulos quedaron impactados acerca de por qué ellos oraron
y no ocurrió nada. Y cuando Jesús oró, sí ocurrió. Y vale, está bien que Jesús era Jesús, pero no olvidemos que Jesús enseñó a sus discípulos en Juan 14:13. Dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y es que Jesús mandaba a los discípulos a predicar, mandaba a sus discípulos a enseñar a la gente, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios. Y ocurría. Y entonces los discípulos estaban acostumbrados, por eso se quedaron tan impactados de por qué esta vez no ocurrió nada. Y por eso le preguntaron, ¿por qué no pudimos echar fuera a ese demonio? Y las palabras de Jesús fueron, por vuestra poca fe. Os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí, tras el fracaso de los discípulos, la respuesta de Jesús fue, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y atención que no dice, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza. Dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y por qué Jesús utilizó algo tan raro como una semilla de mostaza? Porque yo me imagino ver una semilla de mostaza, ponla por ahí, porfa. Y claro, ¿la veis? Yo me imagino al ver la semilla de mostaza y yo digo, bueno, pues Jesús está diciendo que al menos que tenga ese poquito de fe. Con tan solo ese poquito de fe, pues ya bastaría, es lo que yo entendería. Me resulta raro el por qué Jesús habla de una semilla de mostaza, yo no sé a ti. Pero hay a personas a los que no les resultó raro. Y fue las personas que lo estaban escuchando a Jesús, los judíos en aquel entonces. Y a los judíos no les resultó raro porque conocían el tamaño de la semilla de mostaza, pero también conocían sus características. Y es que en la cultura de los judíos, la semilla de la mostaza era muy conocida porque se cultivaba y era de las semillas más pequeñas que había. Incluso los rabinos, los que enseñaban acerca de las Escrituras en aquel entonces, usaban la expresión como un grano de mostaza para referirse a algo que aparentemente es insignificante, pero que contiene un poder extraordinario. Y era un dicho popular en la época, como por ejemplo, tan rápido como el rayo, fuerte como el roble. Dichos populares que lo que hablaban no era de una medida de tamaño, sino de lo que estaban diciendo estos dichos populares, es acerca de su característica que los distinguía. Así que Jesús no estaba dando una medida de fe, estaba diciendo el tipo de fe que los discípulos necesitaban tener. Y es que en el original, en el griego, cuando dice como un grano de mostaza, la palabra como en el griego significa os y significa de la misma naturaleza o con las mismas características. Así que Jesús no les estaba diciendo tengan un poquito de fe. Jesús les estaba diciendo tengan fe de la misma naturaleza, de las mismas características que el grano de mostaza. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que todos conocían en aquella época? ¿Y por qué era tan especial que Jesús la usó como un ejemplo poderoso, capaz de mover montañas? Y es que Jesús les quería hablar de la fe verdadera. Y la primera característica que todo judío conocía acerca de la semilla de mostaza era su increíble resistencia. Las personas cultivaban la semilla de mostaza y cuando venían tempestades y situaciones adversas, otras semillas quedaban destruidas, pero la semilla de mostaza no.
Y esto ocurría porque tiene una carcasa extremadamente dura que le hace que le proteja de las adversidades, de heladas, de que la pisen y de cualquier otra cosa. Así que cuando los discípulos fracasaron, no era porque tuvieron una fe pequeña, sino porque su fe no fue resistente. Se desanimaron en la primera dificultad y vino la duda cuando el milagro no ocurrió inmediatamente. Así que la fe que mueve montañas no es la poca fe, es la fe que resiste cuando todo parece imposible. Es la que permanece cuando los demás se dan por vencidos. Y los héroes de la fe, como José, fueron personas cuya fe resistió a todo lo que vivió. Y por 13 años su fe resistió y se cumplió lo que el Señor le había dicho de ser gobernador. Así que ante las situaciones adversas, una semilla de cualquier planta puede ser destruida, se muere, se acaba la esperanza. Pero con una semilla de mostaza, la semilla de mostaza en medio de sus adversidades, la semilla de mostaza resiste y resiste y resiste y permanece. Y no sé qué situación estás pasando, pero necesitas este tipo de fe, que te haga resistir y permanecer, porque la fe, como un grano de mostaza, en esa fe sí hay esperanza. Segunda característica del grano de mostaza. Lo más sorprendente de la semilla de mostaza no es que su característica es su increíble resistencia, sino lo que ocurre cuando esta semilla resiste y resiste y resiste. Y es que la semilla empieza a crecer y a crecer. Y en las tierras de Palestina, en aquellos entonces, esa semillita que apenas se ve, esa semillita que es prácticamente invisible, que si está en el suelo ni la ves, se convierte en un arbusto de 4 metros de altura. Y los discípulos conocían este fenómeno de algo que parece insignificante, que no hay nada, y se convertía en un arbusto asombroso. Ponga ahí la segunda foto. Dice Marcos, dice la palabra de Dios en Marcos 4, 31 y 32. Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas. Y versículo 32. Pero se convierte en la planta más grande del huerto. Y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Yo no sé si te das cuenta de lo que Jesús estaba revelando, pero la fe verdadera no se queda pequeñita para siempre. No es algo que está quietecita y guardada o que se usa en caso de emergencia la fe. La fe verdadera está en constante crecimiento. La fe verdadera va creciendo, creciendo y creciendo y se expande y se hace visible para todos. Y Jesús sabía que sus discípulos estaban pensando, nuestra fe es tan pequeña que no sirvió para nada. Pero Jesús les estaba diciendo, no importa cuán pequeñita parezca tu fe, porque si tu fe es verdadera, crecerá, crecerá y crecerá hasta convertirse en un gran árbol que da sombra, hasta convertirse en un testimonio y guía para otros. Amén. Y la tercera característica y última que vamos a ver, revela el secreto más profundo de la fe genuina. Y los rabinos judíos también tenían otra expresión popular acerca de la semilla de la mostaza, que todo el mundo conocía en aquella época. Y esta frase popular decía, puro como la mostaza,
puro como la mostaza, para referirse a algo que mantiene su identidad sin contaminarse. Y algo curioso que ocurre con esta semilla, que por eso le llaman pura, como la semilla de una mostaza, es que cuando tú la plantas en un terreno, aun cuando haya otra semilla, la semilla de mostaza no se mezcla con otras plantas. Aun cuando haya otras plantas alrededor, la semilla de mostaza se mantiene pura y no se entremezcla. Y por eso era un símbolo perfecto de que algo permanece auténtico, sin importar el ambiente que le rodee. Y aquí había mucha genialidad en la enseñanza de Jesús, porque los discípulos estaban rodeados de filosofía griega, de religiones paganas, de presiones políticas romanas. Y era fácil contaminar su fe y entremezclarla con un poquito de magia egipcia, con un poquito de rituales griegos y rituales paganos y tradiciones, con un poquito de cosas de los romanos. Era fácil entremezclar y contaminarse. Por eso Jesús les estaba diciendo, tu fe debe de ser como el grano de mostaza. Puede crecer en cualquier terreno, pero mantiene su pureza. No se mezcla y no negocia su esencia. Y vivimos en una época donde se quiere mezclar la fe cristiana con filosofías de nueva era, donde cada uno tiene su Dios a su manera, donde el pecado parece que no tiene consecuencias y que no pasa nada y que todo está permitido. Pero la fe que mueve montañas, es una fe pura y no necesita nada externo para ser poderosa. No busca validación en tendencias del mundo y tampoco modifica el Evangelio para que éste sea aceptable. Pero estas tres características de la mostaza, resistente en medio de cualquier circunstancia, que tiene la capacidad de crecer y que no se contamina con dudas ni otros pensamientos, sino que permanece, hace que algo insignificante se convierta en un arbusto de 4 metros. Y yo no sé por lo que estás pasando, pero sí te digo algo. Permanece, porque aunque ahora parezca que no hay nada, aunque ahora parezca que está todo invisible, que no existe nada, que no hay nada, aunque parezca que lo que hay delante de tus ojos es algo muy poquito insignificante y que de ahí no puede salir nada, que todo está imposible, aunque parezca, permanece como una semilla de mostaza. Resiste y permanece, porque tu fe crecerá en medio de tus dificultades. Tu fe crecerá en medio de tus dificultades y será tu fe verdadera el medio para ver el milagro que tú estás esperando. Amén. Así que te pregunto, ¿cómo está tu fe hoy? Y no hablo de si tu fe es pequeña o si tu fe es grande. No, ya hemos aprendido que no. Si tu fe es conforme a una semilla de mostaza. Así que te pregunto, ¿tu fe es resistente? ¿Estás permaneciendo en medio de tus adversidades, de tus dificultades, de tus circunstancias, cuando se burlan de ti, cuando intentan minar tu fe y robarte la esperanza? ¿Estás resistiendo? ¿Estás permaneciendo? ¿Cómo está tu fe? Segunda pregunta. ¿Tu fe es más fuerte hoy que ayer? ¿Es más fuerte tu fe hoy que hace un año? ¿Tu fe está creciendo? Porque si tu fe está creciendo, también debería estar creciendo tu carácter. Y convertirte en un arbusto cada vez más grande.
donde otros están viendo tus testimonios y donde estás siendo sombra para otros guiándole. Si tu fe está creciendo, también debería de estar creciendo tu carácter. ¿Estás siendo testimonio para otros? ¿Estás creciendo? ¿Tu fe está creciendo? Y la tercera sería si tu fe es pura. ¿Hay dudas en tu fe? Quizás confías más en lo que tú puedes hacer que en lo que puede hacer Dios. ¿Está mezclada tu fe con dudas, con miedos, con temores, con afanes? ¿Está entremezclada tu fe con las cosas de este mundo? ¿O está siendo pura? Y la fe no se mide en resistencia, no se mide, en centímetros. Pues si tengo un poquito de fe o más grande, la fe se mide en resistencia. En resistencia durante las tormentas. Así se mide tu fe. En cuánto tú resistes, en tu capacidad de resistencia con tu fe en medio de las tormentas. La fe se mide en el crecimiento de las estaciones y la pureza en medio de tus pruebas. Así que tras la frustración de los discípulos de no haber podido echar fuera el demonio, Jesús les dijo que no era porque tuvieran una pequeña fe, sino lo que le estaba queriendo decir es que no tenían la fe que mueve montañas, que no tenían la fe de como un grano de mostaza. Y esta fe, solo Jesús te la puede dar. Y Él es el único que alberga el poder de mover montañas. Y te voy a decir algo, tal y como los discípulos, todos vivimos frustraciones, todos vivimos situaciones complicadas y difíciles, y cada uno tiene sus circunstancias y su vivencia. Y necesitar tener esta fe, la necesitamos todos. Y tener este tipo de fe es genial. Pero te voy a decir algo, esta fe está solidificada sobre un fundamento. Y ese fundamento es que Jesús está contigo. La fe se fundamenta en que Jesús está contigo. Y lo más importante de todo esto no es en sí tener la fe, sino es tener a Jesús. Porque tú la fe no la puedes conseguir, ni comprar, ni pedir en Amazon y que te llegue. Si lo buscas, no lo encuentras. Ni aunque tengas el Prime pagado, nada. La fe no se puede conseguir. Porque la fe es algo que solo Jesús te lo puede dar. La fe es algo que con el Espíritu Santo y la palabra de Dios va desarrollando nuestra vida y la va haciendo crecer en medio de nuestras circunstancias. Así que lo más importante es tener a Jesús en nuestra vida. Porque si Jesús está con nosotros, Él es mi paz. Él es tu descanso. Y por eso es que tengo fe. Porque Él es mi paz. Porque Él es mi descanso y por eso tengo fe. Porque sé que Él está obrando. Y lo sé porque Él me ama. Y sé que no me va a desamparar. Y no te va a desamparar. Amén. Porque Él es tu papá. Y un padre no deja a sus hijos. Un buen padre, como Dios, no deja a sus hijos. Y Él te va a levantar. Y Él te va a guiar. Porque Él es un buen amigo. Porque puedes tener fe en muchas cosas. La gente tiene fe en montones de cosas. Pero ¿sabes qué? Que en solo una hayas el verdadero poder de mover montañas. En solo una fe puedes hallar la paz y la esperanza. Y esa fe tiene nombre. Y su nombre es Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Y cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él te da esa fe. Y conforme tú caminas con Él, Él te ayuda a que tu fe crezca y que te mantengas puro. Todo es por Él, por Jesús. Por eso es importante que Jesús esté en tu vida. Dice Apocalipsis 3:20, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él. Y él cenará conmigo. Y esto nos habla de una cosa, que es que Jesús quiere estar contigo porque Él te ama. Y Jesús te ama tanto que dio su vida en la cruz a morir por tus pecados. Él sufrió y murió en la cruz porque el pecado nos aleja de Dios. Y el pecado nos impide tener una relación con Él. Por eso Jesús, que nos amó tanto, tomó nuestro lugar en la cruz, tomando el castigo que tú y que yo merecíamos, y resucitó. Pero resucitó para que tú hoy, cuando Jesús te pregunte si quieres entregarle tu vida y que tú digas que sí, tus pecados te sean perdonados y Jesús pueda estar en tu vida. Jesús resucitó para estar contigo, para que tú le pudieras pedir perdón, entregarle tu vida y que Él pudiera tomar el castigo que tú merecías. Y hoy Jesús está en este lugar y Él te dice te amo y Él te dice que quiere estar contigo. La pregunta que Jesús hoy te hace es, ¿y tú? ¿Quieres estar conmigo? Y yo no sé si tú estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y probar una vida con Jesús. Pero es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Y solo Jesús puede darte esa fe. Solo Jesús alberga el poder de mover montañas. En ningún otro lugar, solo Jesús. En medio de las circunstancias, en medio de las tempestades, Jesús es suficiente. Que Jesús esté en tu vida es suficiente. Es todo. Y si tú quieres que Jesús esté en tu vida, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás te pongas de pie. Y si quieres entregarle tu vida a Jesús y quieres decirle a Jesús, sí, yo quiero estar contigo, al igual que tú quieres estar conmigo, que me llamas a la puerta y quieres entrar en mi casa a comer conmigo, sí, yo quiero estar contigo, Jesús. Ahí donde estás te voy a pedir que cierres tus ojos y que con tus propias palabras o con las mías las puedas repetir de corazón y que hables con Jesús, porque Él te está escuchando. Y le digas, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdóname. Gracias por morir en la cruz por mí. Por amarme tanto, aún sin merecerlo. Te entrego mi vida. Entra en mi corazón. Dile a Jesús, ayúdame a serte fiel y obra conforme a tu voluntad. Dile a Jesús, sé tú mi paz, sé tú mi descanso, sé tú el que me pueda dar fe verdadera y me haga resistir y me haga crecer y me mantenga de puro corazón y pensamiento. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y permitirme un día ir al cielo. Guarda mi vida del mal y ayúdame a seguir tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.